Me llamo Rebecca y tengo 26 años. Cada verano, mi familia hace nuestro tradicional viaje a Martha's Vineyard y siempre espero con ansias volver a conectarme con todos. Pero este año se sentía diferente. Había algo extraño en nuestras conversaciones de planificación, aunque no podía identificar exactamente qué era. Cuando llegué al lujoso resort y escuché esas palabras devastadoras del recepcionista, mi mundo se volcó por completo. Antes de contarte lo que ocurrió después, dime desde dónde estás viendo esto. Dale me gusta y no olvides suscribirte, porque esta historia te mostrará cómo a veces la familia puede sorprenderte de la peor manera posible. La familia Walker había hecho peregrinaciones anuales a Martha's Vineyard desde que tengo memoria. Estos viajes no eran simples vacaciones, eran tradiciones sagradas que definían quiénes éramos como familia. Cada julio, empacábamos nuestra ropa de verano, cargábamos los autos y partíamos hacia la misma isla pintoresca donde generaciones de nuestra familia habían creado recuerdos. Mis primeros recuerdos de esos viajes pintaban un cuadro de pura felicidad. Me veía con 7 años, construyendo elaborados castillos de arena junto a mi hermana menor, Madison, mientras nuestros padres nos observaban desde sus sillas de playa, con sus risas mezclándose con el sonido de las olas estrellándose. Papá nos llevaba a navegar en el yate de su amigo, enseñándonos a leer el viento y ajustar las velas. Mamá organizaba picnics elaborados en la playa, con su famosa ensalada de papas y su limonada casera, que, de alguna forma, siempre sabía mejor cuando la tomábamos con arena entre los dedos de los pies. Madison y yo solíamos ser inseparables durante esos viajes. Pasábamos horas recolectando conchas marinas, creando mapas del tesoro y fingiendo ser piratas explorando territorios desconocidos. Nuestros padres, James y Catherine, parecían vivir para esos momentos en los que sus hijas eran libres, felices y unidas en aventuras inocentes. Catherine siempre había sido la gran organizadora de la familia. Poseía una habilidad casi sobrenatural para coordinar planes de viaje complejos, reservar los alojamientos perfectos y crear itinerarios detallados que, de alguna manera, lograban complacer a todos. Su talento para la organización era legendario entre nuestra familia extendida, y sentía un enorme orgullo al asegurarse de que cada detalle estuviera perfectamente ejecutado. El viaje de este año llegaba en un momento particularmente crucial de mi vida. Recién había comenzado un nuevo puesto como coordinadora de marketing en una firma prestigiosa en Boston, y la carga laboral me había consumido casi por completo durante los últimos meses. Además, mi relación de 2 años con mi novio había terminado de forma bastante caótica apenas 6 semanas antes, dejándome emocionalmente agotada y cuestionándome muchas cosas. La idea de escapar a Martha's Vineyard con mi familia me parecía justo lo que necesitaba. Me imaginaba caminatas largas por la playa con Madison, conversaciones profundas que ayudaran a sanar mis heridas recientes, y la tranquilidad de estar rodeada por personas que me amaban incondicionalmente. Durante la fase de planificación, el chat familiar había estado lleno de actividad durante semanas. Madison estaba especialmente emocionada por probar nuevos restaurantes. Papá quería reservar salidas de pesca, y mamá investigaba tratamientos de spa y actividades culturales. Cuando ofrecí ayudar con las reservas de alojamiento o con la organización de actividades, me respondieron repetidamente que todo ya estaba resuelto. «No te preocupes por eso, cariño», me escribió mamá por mensaje. «Yo tengo todo bajo control. Tú solo enfócate en tu nuevo trabajo y en prepararte para unas vacaciones relajantes». En ese momento su respuesta me pareció cariñosa y considerada. Estaba agradecida de que mi familia comprendiera lo abrumadores que habían sido mis últimos meses y quisieran evitarme más estrés. Pero al mirar atrás, debí haber notado el cambio sutil en su forma de comunicarse. Estaba demasiado confiada y demasiado enfocada en mis propios problemas, como para ver las señales de alerta. La emoción crecía constantemente a medida que se acercaba la fecha de partida. Pasé un fin de semana entero comprando ropa nueva de verano, eligiendo cuidadosamente conjuntos que se vieran bien en redes sociales y me hicieran sentir segura después de mi ruptura. Investigué las atracciones más nuevas de la isla, hice listas de libros que quería leer en la playa
e incluso planeé actividades sorpresa para organizar con la familia. Madison y yo nos habíamos distanciado un poco durante el último año debido a nuestras agendas ocupadas, pero veía este viaje como una oportunidad para reconstruir ese vínculo especial de hermanas. Extrañaba nuestras conversaciones nocturnas y las aventuras espontáneas. Realmente estaba emocionada ante la posibilidad de pasar tiempo de calidad juntos, sin las distracciones del trabajo ni las responsabilidades diarias. La mañana de la partida amaneció brillante y hermosa. Me desperté, temprano, sintiéndome más optimista de lo que había estado en meses. Mi apartamento estaba lleno de maletas ordenadamente preparadas, ropa de verano cuidadosamente doblada, y esa energía anticipatoria que solo se siente antes de unas vacaciones largamente esperadas. Debido a mi horario de trabajo, necesitaba manejar, separada del resto de mi familia. Habíamos acordado encontrarnos en el resort, y en realidad esperaba con ganas el viaje en solitario. Las 3 horas de trayecto me darían tiempo para descomprimir la agitada semana laboral y prepararme mentalmente para el tiempo en familia. Cargué mi auto con entusiasmo, revisando 2 veces que tenía todo lo necesario para unas vacaciones perfectas. Mi cajuela contenía conjuntos seleccionados con cuidado, accesorios de playa, libros y regalos pensados que había comprado para cada miembro de la familia. El viaje en sí fue agradable, con un clima perfecto y poco tráfico que me permitió llegar un poco antes de lo previsto. Sin embargo, la primera pequeña señal de problema apareció durante el trayecto. Había intentado llamar a mamá y papá varias veces para confirmar los detalles de la llegada y coordinar nuestro encuentro, pero mis llamadas siempre iban directo al buzón de voz. También envié varios mensajes preguntando sobre el proceso de check-in y los planes para la cena, pero no recibí respuesta en ese momento. Supuse que simplemente estaban ocupados con sus propios preparativos de viaje o que tenían mala recepción. Al entrar en la rotonda del resort, admirando la arquitectura elegante y los jardines perfectamente cuidados, sentí una oleada de gratitud por el pensamiento que había tenido mi familia al elegir un lugar tan hermoso. No tenía idea de que mi mundo entero estaba a punto de desmoronarse de la manera más pública y humillante posible. El Ocean View Resort superó incluso mis expectativas más altas. Al cruzar las enormes puertas de vidrio, me impactó de inmediato la impresionante elegancia del lobby. Los pisos de mármol pulido reflejaban la luz de enormes candelabros de cristal, mientras que las ventanas de piso a techo ofrecían vistas espectaculares del puerto más allá. Arreglos florales frescos llenaban el aire con una fragancia sutil, y los suaves sonidos de música clásica creaban una atmósfera de lujo refinado. Me acerqué con total confianza al mostrador de recepción, de caoba, con una emoción difícil de contener mientras anticipaba la sorpresa para mi familia, que presumiblemente aún no había llegado. El recepcionista, un hombre de aspecto profesional de unos 30 años, con uniforme perfectamente planchado, me saludó con una sonrisa cálida, el tipo de sonrisa que los hoteles caros entrenan a su personal para perfeccionar. «Buenas tardes, y bienvenida al Ocean View Resort», dijo alegremente. «¿En qué puedo asistirle esta noche?» «Hola», respondí, prácticamente radiante de felicidad. «Estoy haciendo el check-in. La reservación debería estar a nombre de Walker». Observé cómo sus dedos se movían eficientemente sobre el teclado, esperando la confirmación sin problemas que marcaría el inicio oficial de nuestras vacaciones familiares. Sin embargo, tras varios segundos de teclear y desplazarse, su expresión comenzó a cambiar de confianza profesional a preocupación desconcertada. «Déjeme intentar con otra ortografía», murmuró más para sí mismo que para mí. Su ceño se frunció ligeramente, mientras continuaba buscando en el sistema de reservaciones. ¿Podría estar a nombre de alguien más?, sugerí con cortesía. Tal vez el nombre de mi padre, James Walker, o el de mi madre, Catherine Walker. La búsqueda del recepcionista continuó durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron 2 o 3 minutos. Detrás de mí, podía sentir a otros huéspedes formando fila. Su paciencia comenzaba a agotarse mientras mi sencillo proceso de check-in se prolongaba inesperadamente. «Estoy intentando todas las variaciones posibles», me aseguró el recepcionista,
manteniendo su profesionalismo a pesar del evidente problema. ¿Podría proporcionarme un número de confirmación o las fechas de su reservación?, preguntó. Busqué en mi bolso cualquier documento relacionado con nuestro viaje. La realidad comenzaba a asentarse. No tenía ningún número de confirmación ni detalles de la reserva porque mamá había manejado todos los arreglos. Mi familia había sido tan insistente en encargarse de todo que nunca pensé en pedir documentación de respaldo. No tengo el número de confirmación conmigo, admití, sintiendo el primer aleteo de preocupación genuina en el estómago. Mi madre hizo todos los arreglos, pero definitivamente debería estar aquí. Este es nuestro viaje familiar anual. La expresión del recepcionista se volvió cada vez más apologética mientras continuaba buscando. Revisó todas las posibles variantes de nuestro apellido, probó con diferentes rangos de fechas e incluso consultó con un colega que se acercó para ayudar. La atmósfera elegante del lobby se volvió opresiva cuando noté la creciente fila detrás de mí y las miradas curiosas de los demás huéspedes. Señorita Walker, dijo finalmente el recepcionista, con voz suave pero devastadora. Le pido disculpas sinceramente, pero no puedo encontrar su reservación en nuestro sistema. Esas palabras me golpearon como un impacto físico. La taza de café que había estado sosteniendo durante toda esta conversación cada vez más surrealista se deslizó entre mis dedos entumecidos y cayó al suelo de mármol con un sonido que pareció resonar por todo el lobby. El fino porcelanato se rompió en decenas de pedazos, creando un desastre que reflejaba perfectamente la confusión en mi mente. Mi primera suposición fue que debía tratarse de algún malentendido. Los hoteles cometían errores todo el tiempo. Los sistemas de reservaciones tenían fallos, y seguramente había explicaciones simples para confusiones como esta. Rápidamente saqué mi teléfono para llamar a mamá, segura de que ella podría aclarar la confusión en minutos. Sin embargo, cuando revisé el chat familiar en busca de detalles o números de confirmación, descubrí algo que me heló la sangre. El historial de mensajes, que días antes había estado lleno de emocionadas conversaciones sobre la planificación del viaje, ahora mostraba un extraño vacío. Mensajes recientes que estaba segura de haber visto antes parecían haber desaparecido. «Esto no tiene sentido», murmuré, desplazándome por mi teléfono mientras el personal del hotel limpiaba silenciosamente los restos de la taza rota a mis pies. Sé que hablamos de este viaje. Sé que las reservaciones se hicieron. Con creciente desesperación, intenté llamar al celular de mamá, pero cayó directo al buzón. El teléfono de papá hizo lo mismo. Incluso el número de Madison, que generalmente tenía excelente señal, parecía inalcanzable. El silencio de mi familia se volvía tan desconcertante como la reservación desaparecida. «Señorita», dijo, con suavidad el recepcionista, «¿es posible que su familia haya hecho reservaciones en otro hotel?» Martha's Vineyard tiene varios resorts de lujo, y a veces los huéspedes llegan por error al lugar equivocado. Su sugerencia ofreció un breve momento de esperanza, pero la descarté rápidamente. Nuestra familia llevaba años viniendo a este mismo resort. El Ocean View era prácticamente nuestro hogar lejos de casa, y no había posibilidad alguna de que mamá hubiera reservado en otro lugar. Entonces, se me ocurrió otro pensamiento que me recorrió la espalda con un escalofrío. Si el sistema no mostraba ningún registro de mí, pero mi familia definitivamente planeaba estar aquí. Entonces, ¿dónde estaban exactamente? ¿Podría revisar si otros miembros de mi familia ya hicieron el check-in?, pregunté, con la voz empezando a temblar. James y Catherine Walker, y Madison Walker. Los dedos del recepcionista volaron nuevamente sobre el teclado, y esta vez su búsqueda arrojó resultados inmediatos. Su expresión cambió a una mezcla de confusión y simpatía mientras me miraba. «Sí», dijo con cuidado. «Aquí aparece que la familia Walker hizo el check-in hace aproximadamente 1 hora. Están registrados en nuestra suite presidencial. La noticia de que mi familia ya estaba allí, ya instalada en su habitación, ya comenzando sus vacaciones sin mí, me golpeó más fuerte que la ausencia de mi reserva. ¿Por qué no me habían esperado? ¿Por qué no habían llamado para asegurarse de que llegara bien? Y lo más importante,
¿Por qué no estaba mi nombre incluido en la reserva? Me quedé de pie en ese elegante vestíbulo, rodeada por los restos de mi taza de café rota y la creciente preocupación del personal del hotel, sintiéndome más sola y confundida que nunca en toda mi vida. Mi equipaje estaba a mi lado como un monumento a mis expectativas equivocadas, y comprendí que no tenía la menor idea de qué hacer a continuación. Lo peor era la creciente certeza de que esto no era un error ni un accidente. Algo estaba muy mal, y estaba a punto de descubrir hasta qué punto podían ir las cosas. Armada con el conocimiento de que mi familia estaba efectivamente en el resort, y llevaba allí más de una hora, decidí encontrarlos y llegar al fondo de esta situación cada vez más extraña. El personal del hotel se ofreció a guardar mi equipaje mientras localizaba a mi familia, y acepté agradecida su ayuda, aunque podía ver la simpatía en sus ojos mientras procesaban lo que ocurría. Recorrí los pasillos bellamente decorados del resort, revisando los distintos restaurantes, bares y áreas comunes donde mi familia podría estar relajándose tras el viaje. El Ocean View Resort estaba diseñado como un pequeño pueblo, con varios edificios conectados por pasillos cubiertos y jardines exuberantes, por lo que encontrar a huéspedes específicos podía ser un desafío sin saber exactamente dónde buscar. Después de 20 minutos de búsqueda, finalmente los vi en el restaurante junto a la piscina, sentados en una mesa privilegiada con vista al agua. La escena ante mí era perfecta. Mamá y papá disfrutaban de lo que parecían cócteles mientras Madison descansaba con un vestido de diseñador. Su cabello perfectamente peinado captaba la luz del sol del atardecer. Parecían relajados, contentos y completamente a gusto, como si llevaran bastante tiempo instalados. Lo que más me sorprendió fue lo normales que parecían. Esta no era una familia desesperada buscando a una hija perdida, ni intentando resolver una crisis de reservación. Parecían personas que estaban exactamente donde esperaban estar, haciendo exactamente lo que habían planeado. Me acerqué a su mesa con mi mejor intento de sonrisa alegre, aunque sentía la tensión alrededor de mis ojos mientras trataba de ocultar mi creciente confusión y preocupación. «Aquí están», llamé al acercarme. «Los he estado buscando por todas partes». La reacción de mi familia fue inmediata y extraña. Papá levantó la vista de su bebida, hizo un breve contacto visual conmigo y luego desvió rápidamente la mirada hacia el puerto, como si algo fascinante acabara de captar su atención. La mano de mamá fue inmediatamente a la joya en su cuello, un hábito nervioso que había visto innumerables veces cuando estaba incómoda, y comenzó a juguetear con su collar sin mirarme. La respuesta de Madison fue la más inquietante. Me miró directamente, pero su expresión era fría y distante, carente por completo del calor y la emoción que esperaba para nuestro reencuentro. Sus gafas de sol de diseñador estaban colocadas estratégicamente para ocultar sus ojos, y su lenguaje corporal sugería irritación más que felicidad por verme. «Oh», dijo Madison con voz monótona, sin ningún entusiasmo típico de nuestras reuniones familiares. «Estás aquí». El saludo tibio se sintió como una bofetada. ¿Dónde estaba el abrazo emocionado, la charla rápida poniéndose al día, la inclusión inmediata en la conversación? En cambio, me sentí como una interrupción no deseada en su tranquila tarde. «Claro que estoy aquí», respondí, con una alegría forzada que comenzaba a resquebrajarse. «Hemos estado planeando este viaje durante meses, pero estoy teniendo el problema más extraño con la reservación del hotel. No pueden encontrar mi nombre en el sistema». Comencé a explicar mi experiencia en la recepción, esperando preocupación inmediata y ofertas para ayudar a resolver el problema. En cambio, me recibieron con un silencio tan profundo que resultaba ensordecedor. Mamá siguió jugando con su collar. Papá estudiaba su bebida como si contuviera los secretos del universo, y Madison mantuvo su expresión fría y distante. «Qué raro», dijo finalmente Madison, con una voz completamente carente de sorpresa o preocupación. «Quizá deberías llamar al hotel en el que realmente reservaste». Su sugerencia se entregó con un sutil tono que no pude interpretar del todo. Parecía despectiva, casi burlona.
pero seguro estaba malinterpretando la situación. Esa era mi hermana, mi familia, las personas que más me amaban en el mundo. No, no, insistí, comenzando a mostrar mi desesperación. Definitivamente, es este hotel. Siempre nos quedamos en el Ocean View. El recepcionista confirmó que todos hicieron el check-in hace una hora, pero de alguna manera mi nombre no está en la reservación. La familia intercambió miradas que no pude descifrar. Una comunicación silenciosa que claramente me excluía. Era como si tuvieran toda una conversación con la mirada mientras yo me quedaba allí, sintiéndome cada vez más tonta e indeseada. Miren, continué, con un tono suplicante que odiaba escuchar en mi propia voz. Sé que debe haber algún tipo de error. Quizá podamos simplemente agregarme a su reservación. O podría conseguir una habitación cerca. Seguro podemos resolver esto. Finalmente habló papá, aunque todavía no me miraba directamente. Rebeca, el hotel mencionó que están completamente llenos para el fin de semana. ¿Hay algún evento especial en la isla? Su respuesta sonó ensayada, como si hubiera estado preparando esa explicación desde hace tiempo. La indiferencia en mi Nadine, su tono sugería que mi crisis de alojamiento no le parecía urgente ni preocupante. Pero ustedes tienen habitaciones, señalé, con la confusión creciendo a cada minuto. Seguro hay espacio para una persona más. Somos familia. Finalmente, mamá aportó a la conversación, con una voz tensa y incómoda. Solo reservamos una suite, dijo. En realidad, está diseñada para 4 personas. La imposibilidad matemática de su afirmación me golpeó de inmediato. Éramos 4, mamá, papá, Madison y yo. Si la suite alojaba a 4 personas, ¿por qué yo era la única sin lugar? ¿Para quedarme? No lo entiendo. Dije, con la voz empezando a temblar. Si hay espacio para 4 personas y somos 4, ¿por qué no hay espacio para mí? El silencio que siguió a mi pregunta fue el momento más incómodo de toda mi vida. Se extendió lo que pareció horas, aunque probablemente solo fueron segundos, durante los cuales observé a mi familia evitar el contacto visual, mientras claramente deseaban que simplemente desapareciera. Finalmente, Madison rompió el silencio con palabras que cambiarían todo entre nosotras para siempre. Rebeca, dijo, con un tono paciente típicamente reservado para explicar cosas obvias a niños confundidos. Ha habido algunos cambios en la dinámica familiar últimamente. Pensamos que sería mejor que este viaje se centrara en personas que realmente quieren estar juntas. La crueldad de sus palabras solo fue igualada por la frialdad calculada con la que las pronunció. No fue un arrebato emocional, ni un momento de mal juicio. Fue una exclusión deliberadamente planeada, entregada con una precisión fría que solo puede venir de una preparación exhaustiva. ¿De qué estás hablando?, pregunté, aunque una horrible comprensión empezaba a surgir. Yo quiero estar aquí. He estado esperando este viaje durante meses. ¿De verdad?, desafió Madison quitándose las gafas de sol para mirarme directamente por primera vez, porque parece que últimamente has estado bastante enfocada en tus propios problemas, tu trabajo, tu ruptura, toda tu mentalidad de víctima por todo, lo que te ha pasado. Sus palabras fueron golpes físicos. Cada acusación me impactaba con precisión devastadora, mientras revelaba una perspectiva sobre mí que nunca había imaginado. En los ojos de Madison, yo no era una hermana querida pasando por un momento difícil que merecía apoyo familiar. Era una carga, una fuente de drama, alguien cuya presencia disminuiría su experiencia vacacional. Lo peor fue ver el silencio continuado de mamá y papá. Su negativa a defenderme, o corregir la dura valoración de Madison, fue la traición definitiva. Esas eran las personas que me habían criado, que supuestamente me amaban incondicionalmente, y permitían que mi hermana me destruyera verbalmente sin decir una sola palabra en mi defensa. No puedo creer que esto esté pasando. Susurré más, para mí misma que para ellos. Ustedes son mi familia. Sí, respondió Madison con frialdad. Y familia significa ser honestos entre nosotros.
La verdad sincera es que todos pensamos que estas vacaciones serían más pacíficas sin ti. La revelación de que esta exclusión había sido una decisión grupal, algo que todos habían discutido y acordado a mis espaldas, fue la pieza final de mi desgarrador colapso. Lo que pasó después quedará grabado en mi memoria para siempre. Madison se levantó de su silla con el dramatismo que había perfeccionado en sus días de teatro universitario, y su voz se escuchó en todo el restaurante mientras pronunciaba el golpe más devastador de toda mi vida. Solo hice reservaciones. Para nuestra familia real, anunció en voz alta, sus palabras proyectándose con una precisión teatral que aseguró que todas las mesas cercanas escucharan nuestra humillación privada. El restaurante junto a la piscina, que había estado lleno del suave murmullo de conversaciones vacacionales y el tintinear de copas, cayó en un silencio incómodo. Sentí las miradas de extraños volviéndose hacia nuestra mesa, su curiosidad aumentada por el evidente drama familiar que se desarrollaba ante ellos. La atmósfera elegante que parecía tan acogedora unas horas antes ahora se sentía como un foco iluminando mi vergüenza pública. La respuesta física de mi cuerpo a la crueldad de Madison fue inmediata y abrumadora. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. El pecho se me apretó hasta que respirar se volvió difícil, y sentí una sensación fría que se extendía por mis extremidades, como si mi sangre se hubiera convertido en hielo. La traición ya no era solo emocional, era una experiencia visceral y física que me hacía sentir que podía desplomarme allí mismo, sobre la impecable terraza del restaurante. Madison. Logré susurrar, aunque mi voz apenas fue más que un croar. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué quieres decir con familia real? Pero Madison no había terminado. Habiendo capturado la atención de nuestro público, parecía energizada por el drama que creaba. Su voz tomó ese tono de indignación justa que se reserva para grandes victorias morales. Me refiero a personas que no se la pasan quejándose de sus problemas en cada reunión familiar. Continuó, con palabras lo suficientemente filosas para cortar cristal. Personas que no hacen que todo gire en torno a ellas. Personas que realmente aportan algo positivo, en lugar de solo tomar y tomar todo el tiempo. Cada acusación fue como una daga que se torcía más profundo en mi pecho. Esto ya no se trataba solo de la reservación del hotel. Era Madison expresando rencores que, aparentemente, había estado guardando durante años, mientras yo permanecía completamente ajena a su resentimiento. Tu ascenso en el trabajo, continuó sin piedad. Todo lo que haces es presumir de lo exitosa que eres, haciendo que el resto nos sintamos pequeños, tus dramas amorosos. Ya estamos cansados de escuchar a la pobre Rebecca y sus desastres en el amor. Crees que eres mejor que todos, pero en realidad eres egoísta y agotadora para estar cerca. Miré desesperadamente a mis padres, suplicándoles en silencio que intervinieran, que me defendieran, que devolvieran algo de cordura a esta pesadilla. Pero James y Catherine se habían transformado en estatuas, sus rostros cuidadosamente inexpresivos mientras miraban a distintos puntos del restaurante, fingiendo que esta devastadora destrucción de carácter no ocurría en su mesa. Mamá, rogé, con la voz completamente quebrada. Papá, por favor, dime que esto no es real. Dime que esto es un horrible error. La respuesta de Catherine fue tomar un gran sorbo de su cóctel sin mirarme en absoluto. James aclaró su garganta incómodamente, pero no dijo nada. Su silencio no fue solo decepcionante. Fue la confirmación de que las palabras de Madison representaban sus sentimientos compartidos hacia mí. Necesito entender esto, dije, con la desesperación creciendo a cada segundo. ¿Qué es lo que hice específicamente? ¿Cuándo les hice sentir así? ¿Por qué nadie me habló de estos problemas? La risa de Madison fue amarga y teatral. ¿Hablar contigo, Rebecca? Dijo. Lo hemos intentado, pero estás tan metida en tu propio mundo que nunca escuchas. ¿Recuerdas la Navidad en la que pasaste toda la cena hablando de tus proyectos de trabajo? ¿Recuerdas el cumpleaños de mamá cuando llegaste tarde por alguna reunión y luego te quejaste de lo estresada que estabas? Mientras Madison recordaba esos incidentes, busqué en mi memoria algún contexto que pudiera explicar o justificar su perspectiva.
Sí, había estado emocionada por mis éxitos profesionales. Sí, había estado lidiando con problemas de pareja que a veces dominaban las conversaciones. ¿Pero no era para eso que servía la familia? ¿Para apoyarse en los momentos difíciles? ¿Para celebrar los logros juntos? Pensé que estaban orgullosos de mis logros. Dije débilmente. Pensé que querían saber de mi vida. Finalmente habló James, aunque sus palabras sonaban ensayadas e incómodas últimamente. Últimamente todo ha sido sobre los problemas de Rebecca, los éxitos de Rebecca, las necesidades de Rebecca. No hay espacio para nadie más. La acusación de egoísmo dolió particularmente porque contenía suficiente verdad para hacerme cuestionarlo todo sobre mí misma. ¿Había sido realmente tan egocéntrica? ¿Mi entusiasmo por los logros laborales había parecido presunción? ¿Mis solicitudes de apoyo emocional durante mi ruptura habían sido excesivas? Pero somos familia, repetí, como si decirlo muchas veces pudiera restaurar el amor incondicional que siempre creí que existía entre nosotros. Las familias se apoyan en las buenas y en las malas. Las familias reales sí, asintió Madison, con énfasis en la palabra reales, que me cortó como un cuchillo. Pero los miembros de una familia real también consideran los sentimientos de los demás. No esperan que todo el mundo gire en torno a su drama. La revelación de que la definición de familia real de mi familia me excluía de alguna manera fue quizás el aspecto más devastador de toda esta confrontación. Había crecido creyendo que los lazos familiares eran irrompibles, que lazos de sangre creaban amor y apoyo incondicional. En cambio, estaba descubriendo que mi lugar en esta familia era condicional, basado en que mi comportamiento cumpliera estándares que nunca me habían comunicado claramente. Entonces, ustedes planearon esto, dije, con la magnitud completa de su traición volviéndose finalmente clara. Tuvieron reuniones familiares para excluirme. Tomaron decisiones sobre mí a mis espaldas. Discutieron mis defectos y decidieron que no merecía estar aquí. Pensamos que sería mejor para todos. Finalmente, Catherine aportó su voz, tan baja que apenas la pude oír por encima del ruido del restaurante. Pensamos que un tiempo separados te ayudaría a reflexionar sobre tu comportamiento. La frialdad clínica de su explicación hacía que esto pareciera menos un conflicto familiar y más una intervención para alguien con un grave defecto de carácter. Las personas que me habían criado, que supuestamente me amaban incondicionalmente, habían realizado un juicio en mi ausencia y me habían encontrado culpable de no ser lo suficientemente considerada con sus necesidades. ¿Y no pensaron en incluirme en esta discusión? Pregunté. ¿No creyeron que merecía una oportunidad para defenderme o entender sus preocupaciones? ¿Para qué habría servido? Se encogió de hombros Madison. Solo habrías vuelto a hacer que todo fuera sobre tus sentimientos. Nos convencerías de que estábamos equivocados y nada habría cambiado. La desesperanza en su respuesta sugería que ya me había descartado por completo. En la mente de Madison, aparentemente yo era incapaz de crecer, cambiar o considerar genuinamente a los demás. Esto no era un castigo temporal ni un llamado de atención. Era una exclusión permanente basada en defectos de carácter que ella consideraba irreparables. Mientras procesaba la magnitud de su rechazo colectivo, me di cuenta de que nuestra conversación había sido presenciada por decenas de otros huéspedes del hotel. El elegante restaurante junto a la piscina se había convertido en un anfiteatro para mi humillación pública, y podía ver a la gente susurrar entre sí, señalar discretamente hacia nuestra mesa, y capturar este momento que probablemente se convertiría en anécdotas para sus propias vacaciones. El personal del hotel, entrenado profesionalmente para manejar todo tipo de situaciones con huéspedes, claramente estaba luchando para decidir cómo responder a esta crisis familiar. Podía ver a los camareros rondando en los bordes de la escena, inseguros de si debían intervenir o permitir que este drama continuara desarrollándose en su establecimiento habitualmente pacífico. Ese fue el momento en que todo lo que había creído sobre el amor, la familia y mi lugar en el mundo se desmoronó, por completo. Parada allí, en ese hermoso restaurante, rodeada de extraños que presenciaban mi humillación más profunda,
Comprendí que las personas en las que más confiaba habían demostrado ser capaces de una crueldad que nunca imaginé posible. En medio de los escombros de todo lo que había creído sobre mi familia, algo profundo cambió dentro de mí. Las lágrimas, que amenazaban con caer, se detuvieron de repente, reemplazadas por una claridad tan aguda que se sintió como despertar de un largo y confuso sueño. Por primera vez en toda esta pesadilla, no estaba enfocada en convencerlos de que me amaran ni rogando por inclusión. En cambio, veía la situación con una objetividad sorprendente. Las personas sentadas en esa mesa no eran la familia amorosa que había idealizado en mi memoria. Eran individuos capaces de orquestar crueldad deliberada, planear humillaciones y ejecutar una guerra emocional con precisión calculada. La Madison que había sido mi confidente más cercana durante años se había revelado como alguien capaz de llevar a cabo una destrucción pública del carácter sin una pizca de remordimiento. Los padres que me habían criado para creer en el amor incondicional habían demostrado que su afecto tenía términos y condiciones que nunca me habían comunicado. ¿Saben qué?, dije con voz firme por primera vez desde que comenzó esta conversación. Tienen toda la razón. Las expresiones de mi familia cambiaron de satisfacción arrogante a confusión al procesar mi inesperada respuesta. Claramente esperaban más lágrimas, más súplicas, más intentos desesperados de convencerlos de mi valor. No, esperaban un acuerdo calmado. He sido egoísta, continué, sintiendo una extraña sensación de liberación mientras hablaba. Fui lo suficientemente egoísta como para creer que la familia significaba apoyo mutuo. Fui lo suficientemente egoísta como para pensar que celebrar los éxitos y buscar consuelo en las derrotas era lo que las personas que se aman hacen unas por otras. Fui lo suficientemente egoísta como para asumir que la honestidad y la comunicación podían resolver problemas en lugar de reuniones secretas y humillaciones públicas. La expresión confiada de Madison comenzó a flaquear al darse cuenta de que la conversación no seguía su guión. El público del restaurante que había estado, atento a cada palabra de nuestro drama, ahora presenciaba algo inesperado. La supuesta víctima tomando el control de la narrativa. Pero hay algo que no soy lo suficientemente egoísta para hacer, dije, con la voz cada vez más fuerte. No soy lo suficientemente egoísta para sentarme aquí a rogarle a personas que no me quieren que finjan que sí. No soy lo suficientemente egoísta para perder un minuto más intentando convencerlos de que merezco la decencia humana básica. Definitivamente, no soy lo suficientemente egoísta para arruinar mis vacaciones, pasándolas con personas que piensan tan poco de mí. La dinámica de poder en la mesa se había invertido completamente. En lugar de una mujer rota suplicando aceptación, me había convertido en alguien que hacía una salida digna de una situación indigna. La transformación me sorprendió tanto a mí como claramente a ellos. Me di la vuelta, alejándome de sus rostros sorprendidos, y caminé con calma hacia la salida del restaurante, dejándolos procesar lo que acababa de suceder. Detrás de mí, podía escuchar a Madison llamándome, pero su voz llevaba una nota de incertidumbre que no había tenido durante sus ataques anteriores. Por primera vez, parecía darse cuenta de que su crueldad podría tener consecuencias que no había previsto. Mi regreso al vestíbulo del hotel se sintió completamente diferente a la búsqueda, desesperada de respuestas que había tenido antes. Esta vez caminé con propósito y determinación, la cabeza en alto a pesar de las miradas curiosas de otros huéspedes que claramente habían escuchado sobre el drama junto a la piscina. En lugar de sentir vergüenza, sentí orgullo por negarme a aceptar un trato que estaba por debajo de mi dignidad. En el mostrador del concierge, me acerqué a una mujer distinguida que irradiaba el tipo de competencia profesional que sugería que podía resolver cualquier problema. «Buenas tardes», dije, con verdadera calidez. «Necesito su ayuda para encontrar alojamiento alternativo para esta noche. Algo elegante, tranquilo y lo más lejos posible de mi familia». La concierge, cuya placa identificaba su nombre como Elena Rodríguez, sonrió con una comprensión que sugería que había presenciado la escena en el restaurante y admiraba cómo la había manejado.
Tengo exactamente lo que necesita, dijo Elena, mientras sus dedos volaban sobre el teclado de la computadora. The Lighthouse acaba de tener una cancelación en su suite premium frente al mar. Es una propiedad boutique a unos 15 minutos de aquí, mucho más íntima y exclusiva que nuestro resort. Mientras Elena me daba los detalles sobre The Lighthouse, comprendí que este cambio inesperado podría ser en realidad lo mejor que me había podido pasar. En lugar de estar atrapada cerca de personas que claramente resentían mi presencia, tendría la completa libertad de crear mi propia experiencia vacacional. Suena perfecto, le dije a Elena. Por favor, reserve para mí. Mientras Elena gestionaba la reservación, saqué mi teléfono y empecé a hacer llamadas adicionales. Mi experiencia en marketing me había enseñado el valor del networking. De repente recordé que mi compañera, de cuarto en la universidad, Diana, trabajaba para una empresa de viajes de lujo especializada en experiencias en Martha's Vineyard. Diana, dije cuando contestó. Esto va a sonar loco, pero estoy en la isla ahora mismo y necesito tu ayuda para planear las vacaciones en solitario más increíbles de la historia. El entusiasmo de Diana fue inmediato y contagioso. En minutos, estaba organizando tratamientos de spa, reservas en 1900, restaurantes exclusivos y tours privados que mostrarían las joyas ocultas de la isla. Su emoción por ayudarme a crear una experiencia de lujo contrastaba tanto con el rechazo de mi familia que casi empecé a llorar otra vez, pero esta vez de gratitud en lugar de dolor. Rebeca, esto va a ser increíble, me aseguró Diana. Te estoy preparando experiencias a las que tu familia jamás podría acceder. Para mañana por la noche, vas a estar viviendo mejor que la realeza. Mientras escuchaba a Diana enumerar las oportunidades exclusivas que estaba organizando, empecé a comprender que el rechazo de mi familia en realidad me había liberado de sus limitaciones. En lugar de estar limitada por decisiones grupales y compromisos, podía perseguir exactamente las experiencias que más me interesaban. Mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones de redes sociales y me di cuenta de que otros huéspedes habían estado publicando sobre el drama en el restaurante. Sin embargo, en lugar de chismes humillantes, la mayoría de las publicaciones expresaban admiración por mi respuesta digna ante una situación claramente injusta. Extraños comentaban sobre mi gracia bajo presión y criticaban la crueldad pública de mi familia. Una publicación de una mujer llamada Sara mencionaba que había visto toda la escena y quería invitarme una copa para celebrar mi autoestima. Otra huésped comentó que mi familia claramente no merecía a alguien con mi clase y dignidad. El apoyo de completos desconocidos estaba proporcionando exactamente la validación que mi propia familia me había negado. Elena terminó de gestionar mi reserva y me entregó una carpeta hermosa con todos los detalles de mi nuevo alojamiento. Su chofer llegará en 20 minutos, dijo. Y señorita Walker, lo que hizo allá atrás requirió verdadero coraje. Su familia no sabe lo que ha perdido. Mientras esperaba mi transporte, comencé a documentar toda esta experiencia con publicaciones cuidadosamente elaboradas en redes sociales. Mis instintos de marketing me decían que esta historia tenía el poder de conectar con personas que habían vivido traiciones familiares similares y quería compartir mi camino desde la devastación hasta el empoderamiento. Las respuestas a mis publicaciones fueron inmediatas y abrumadoras. Amigos, colegas e incluso conocidos lejanos comenzaron a contactarme con apoyo, ánimo y sus propias historias de cómo superaron la toxicidad familiar. La comunidad en línea que estaba construyendo en tiempo real me brindaba un cuidado y preocupación genuinos que mi familia biológica jamás había mostrado. Cuando llegó mi chofer, caminé hacia el auto de lujo con la cabeza en alto y el ánimo en ascenso. En apenas unas horas, me había transformado de un miembro rechazado de la familia a una mujer independiente creando su propio camino. La liberación era embriagadora, y no podía esperar a descubrir qué aventuras me esperaban en mi nuevo destino. 3 días después de mi aventura en solitario, había convertido completamente mi experiencia en Martha's Vineyard en algo extraordinario. The Lighthouse había superado todas mis expectativas, ofreciendo no solo alojamiento de lujo,
sino un nivel de servicio personalizado que me hacía sentir realmente valorada como huésped. Mi suite frente al mar ofrecía vistas impresionantes del amanecer, y desarrollé una rutina matutina de café en el balcón privado mientras planificaba las aventuras del día. La red de contactos de Diana había abierto puertas que jamás imaginé que existieran. Disfruté de catas privadas de vino en viñedos exclusivos, tomé clases de vela con una ex competidora olímpica y experimenté tratamientos de spa que ayudaron a sanar tanto mi cuerpo como mi espíritu. Más importante aún, conecté con personas fascinantes que valoraban mi compañía y me trataban con el respeto que mi familia me había negado. El jueves por la noche cenaba en Aqua, el restaurante más prestigioso de la isla, que normalmente requiere reservaciones con meses de anticipación. Diana había conseguido para mí una mesa privilegiada gracias a sus conexiones en la industria y disfrutaba de un espectacular menú de mariscos mientras veía cómo el atardecer pintaba el puerto con colores brillantes. La atmósfera del restaurante era sofisticada e íntima, atrayendo a profesionales exitosos, celebridades y otros viajeros exigentes que apreciaban la alta cocina y el ambiente elegante. Vestía un vestido esmeralda fluido que me hacía sentir segura y hermosa, y disfrutaba sinceramente de la tranquila soledad de mi comida. A mitad de la cena, un caballero distinguido en la mesa contigua se presentó como Robert Chin, propietario de varios hoteles boutique en Nueva Inglaterra. Nuestra conversación comenzó con elogios por mi elección de vino y evolucionó hacia una fascinante charla sobre hospitalidad, marketing y desarrollo de negocios. Tienes una excelente visión sobre la experiencia del cliente, dijo Robert, mientras conversábamos. ¿Alguna vez has considerado trabajar en la industria hotelera? Antes de que pudiera responder, noté un alboroto familiar cerca de la entrada del restaurante. Mi familia había llegado para cenar, claramente esperando disfrutar el mismo nivel de lujo que yo. Sin embargo, su acercamiento a la anfitriona sugería que no tenían reservaciones, y su conversación cada vez más frustrada indicaba que estaban siendo rechazados. La ironía era deliciosa. Mientras me habían excluido de sus cuidadosamente planeadas vacaciones, yo cenaba en el establecimiento más exclusivo de la isla, acompañada de nuevos conocidos interesantes que valoraban mi compañía. Disculpa un momento, le dije a Robert, levantándome de la mesa con la confianza que da a saber que estás exactamente donde perteneces. Me acerqué a la estación de la anfitriona, donde mi familia discutía con el personal sobre la disponibilidad. Madison usaba su voz más altanera, exigiendo hablar con los gerentes y amenazando con dejar críticas negativas si no les podían acomodar inmediatamente. Buenas noches, dije amablemente, dirigiéndome a la anfitriona mientras ignoraba por completo las expresiones sorprendidas de mi familia. ¿Hay algún problema aquí? La anfitriona, reconociéndome como una huésped valorada que había sido amable y agradecida durante toda mi estadía, sonrió cálidamente. Señorita Walker, sus amigos esperaban una mesa, pero lamentablemente estamos completamente llenos esta noche. ¿Amigos? Repetí, dejando que un tono de confusión entrara en mi voz. Lo siento, pero no conozco a estas personas. El impacto de mis palabras en mi familia fue inmediato y devastador. El rostro de Madison se puso pálido. James empezó a balbucear protestas, y Catherine parecía que iba a desmayarse. Claramente esperaban que yo me retirara avergonzada o intentara algún tipo de reconciliación. No estaban preparados para un rechazo total. De hecho, continué, dirigiéndome a ellos directamente por primera vez. Los reconozco. Son las personas que me humillaron públicamente hace 3 días, porque pensaron que era egoísta y no merecía la cortesía básica, familiar. Mi voz permaneció calmada y agradable, pero cada palabra llevaba el peso de una certeza absoluta. No estaba emocional ni buscando venganza. Simplemente decía hechos con el mismo tono que usaría para describir el clima. «Rebecca», comenzó Madison, con voz carente de la confianza anterior. Esperábamos poder hablar. «¿De qué?», interrumpí suavemente. «¿De cómo pasaron semanas planeando mi exclusión? ¿De cómo me hicieron venir aquí creyendo que era bienvenida? ¿De cómo eligieron la humillación pública en lugar de una conversación privada?
No estoy segura de qué podríamos tener para discutir. Para ese momento, otros comensales del restaurante comenzaban a notar nuestra conversación. A diferencia de la escena junto a la piscina, donde yo había sido víctima de su ataque, esta vez estaba claramente en control mientras ellos buscaban desesperadamente la manera de recuperar el dominio. Cometimos un error, dijo James en fin, voz baja, sin rastro de la confianza que tenía antes. Ahora nos damos cuenta de que manejamos las cosas mal. Ustedes no manejaron las cosas mal. Lo corregí. Ustedes revelaron su verdadero carácter. El único error fue mío al creer que personas capaces de tratar así a miembros de su familia merecían mi tiempo y energía emocional. Robert se había levantado de nuestra mesa y se acercó a nuestro grupo, aportando otra capa de sofisticación a la escena. «Rebecca», dijo, colocando una mano solidaria sobre mi hombro. «¿Todo está bien aquí? Todo está perfecto», le aseguré, manteniendo un tono amable mientras mi familia procesaba el hecho de que claramente había hecho conexiones impresionantes durante mis vacaciones en solitario. Estas personas estaban a punto de irse. La dinámica de poder se había invertido completamente respecto a nuestra confrontación junto a la piscina. En lugar de suplicar por su aceptación, los estaba descartando de mi presencia. En lugar de estar aislada y humillada, contaba con el apoyo de nuevos amigos que me trataban con respeto genuino. «Rebecca, por favor», habló Catherine por primera vez, con la voz temblorosa por la emoción. «Somos tu familia. Te amamos». «No», respondí con absoluta certeza. «Las personas que me aman no planean elaborados esquemas para excluirme y humillarme. Las personas que me aman no esperan que demuestre mi valor mediante un comportamiento perfecto. Las personas que me aman celebran mis éxitos en lugar de resentirlos». Madison hizo un último intento desesperado por retomar el control de la situación. «Estás siendo dramática», dijo, aunque su voz carecía de convicción. «Solo pensaron, que podían tratarme como basura y que estaría tan agradecida por cualquier migaja de atención que aceptaría los restos de afecto que decidieran ofrecer». Le terminé la frase. Estaban equivocados. La anfitriona, que había estado escuchando este intercambio con creciente admiración por mi compostura, finalmente intervino. «Lo siento, pero si no tienen reservaciones, les pediré que se retiren para que nuestros clientes puedan disfrutar de su cena». Mientras mi familia era escoltada hacia la salida, regresé a mi mesa sintiéndome más ligera y confiada que en años. Robert me miró con respeto renovado, y nuestra conversación continuó con aún mayor profundidad y entusiasmo. «Lo manejaste de maravilla», dijo. «Tienes una compostura notable bajo presión». «Gracias», respondí completamente sincera. «He aprendido que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarte a aceptar un trato que está por debajo de tu dignidad». El resto de la conversación fluyó aún más naturalmente, y para el postre, Robert me ofreció un puesto, como directora de marketing para su grupo hotelero. La oportunidad representaba no solo un avance profesional, sino la validación de que mis habilidades eran valiosas y apreciadas por personas que realmente importaban. Mientras caminaba de regreso a The Lighthouse esa noche, reflexioné sobre lo completamente transformada que estaba mi vida en solo unos días. El rechazo de mi familia, que al principio parecía el fin del mundo, en realidad me había liberado para descubrir mi propia fuerza, construir relaciones significativas y crear oportunidades que jamás habría perseguido, limitada por sus restricciones. 6 meses después de esa semana transformadora en Martha's Vineyard, me encontraba sentada en mi nueva oficina en una esquina con vista al puerto de Boston, preparándome para una presentación que introduciría estrategias revolucionarias de experiencia al cliente para el grupo hotelero de Robert. La oportunidad profesional que surgió de aquella dolorosa confrontación familiar se había convertido en el desafío profesional más gratificante de mi vida. Mi camino hacia la sanación no había sido simple ni lineal. Las semanas posteriores a mi regreso de la isla trajeron una compleja mezcla de emociones que requirieron guía profesional para navegar con eficacia.
encontré una excelente terapeuta, la doctora Amanda Foster, especializada en trauma familiar, que me ayudó a comprender los patrones de amor condicional y manipulación emocional que habían moldeado mis relaciones durante años. A través de la terapia, descubrí que el trato de mi familia hacia mí no surgió de repente durante esas vacaciones. En cambio, la doctora Foster me ayudó a reconocer patrones sutiles de favoritismo, crítica y retención emocional que existieron durante toda mi infancia, pero que se habían normalizado tanto que nunca los cuestioné. Mi éxito reciente e independencia aparentemente amenazaron la dinámica familiar, provocando sus conductas más defensivas. Las familias saludables celebran el crecimiento y los logros de cada miembro, explicó la doctora Foster en una sesión particularmente reveladora. Las familias disfuncionales a menudo se sienten amenazadas por el éxito de un miembro porque desafía sus roles y estructuras de poder establecidas. El proceso de sanación implicó llorar no solo la familia que había perdido, sino también la familia que nunca tuve realmente. El amor incondicional que creía existente había sido en gran medida una proyección de mis propias esperanzas, más que una realidad. Esta realización fue dolorosa, pero finalmente liberadora, liberándome del agotador esfuerzo de intentar ganar un amor que aparentemente no estaba disponible. Mi familia elegida comenzó a formarse naturalmente alrededor de personas que apreciaban mi yo auténtico. Diana se convirtió no solo en una conexión profesional, sino en una de mis amigas más cercanas, alguien que demostraba constantemente la lealtad y el apoyo que siempre anhelé de mi familia biológica. La mentoría de Robert se extendió más, allá de la guía profesional, para convertirse en una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y valores compartidos. También me reconecté con amigos de la universidad que siempre valoraron mi entusiasmo y empuje. Sarah Murphy, mi excompañera de cuarto que ahora vivía en San Francisco, voló a Boston para visitarme un fin de semana y me recordó quién había sido antes de que las críticas familiares hicieran que dudara de cada aspecto de mi personalidad. Siempre fuiste la persona más generosa que conocí, dijo Sarah durante nuestra cena de reencuentro. Celebrabas los éxitos de todos como si fueran propios, y nunca hiciste sentir pequeño a nadie por sus dificultades. Esa familia tuya tuvo suerte de tenerte, y fueron demasiado estúpidos para apreciarlo. Sus palabras tenían el peso de alguien que me conoció durante mis años formativos, antes de que las dinámicas familiares me convencieran de que mi entusiasmo y ambición natural eran defectos de carácter en lugar de fortalezas. El crecimiento profesional que surgió de mi nuevo puesto superó todas las expectativas. El grupo hotelero de Robert valoraba el pensamiento innovador y la resolución creativa de problemas, cualidades que en mis ambientes anteriores a veces desalentaban. Mis campañas de marketing superaban consistentemente los objetivos de rendimiento, y mi equipo respetaba mi estilo de liderazgo porque enfatizaba la colaboración en lugar de la competencia. Mientras tanto, los intentos de reconciliación de mi familia habían sido persistentes, pero en última instancia vacíos. Madison enviaba mensajes periódicos que siempre comenzaban con disculpas, pero que pronto derivaban en justificaciones de su comportamiento y peticiones para que entendiera su perspectiva. James llamaba mensualmente, usualmente después de que Catherine lo impulsaba, pero sus conversaciones parecían guionizadas e incómodas, sin reconocimiento genuino del daño causado. El enfoque de Catherine fue quizás el más manipulador. Enviaba tarjetas por cada fiesta y cumpleaños, cada una con largas notas manuscritas sobre recuerdos familiares y expresiones de amor que cuidadosamente evitaban cualquier responsabilidad real por sus acciones. Sus mensajes siempre terminaban con invitaciones para que regresara a casa y dejáramos atrás este malentendido, como si mi exclusión y humillación pública hubieran sido simples malentendidos en lugar de crueldad deliberada. Respondí a sus acercamientos con límites firmes, pero educados. No fui cruel ni vengativa, pero tampoco estaba dispuesta a fingir que disculpas superficiales podrían reparar una confianza fundamental que había sido destruida. La verdadera reconciliación requeriría un reconocimiento genuino del daño causado, cambios significativos en el comportamiento y una consistencia demostrada a lo largo del tiempo. Perdonar no significa olvidar,
me enseñó la doctora Foster. Y ciertamente no significa aceptar un maltrato continuo o fingir que un daño grave no ocurrió. Mi nueva tradición anual se convirtió en aventuras de viaje en solitario que priorizaban mis propios intereses y bienestar. En lugar de intentar navegar dinámicas familiares y acomodar las preferencias de otros, exploraba destinos que me fascinaban y realizaba actividades que me brindaban verdadera alegría. El viaje del mes pasado a Islandia fue particularmente transformador. La belleza pura del paisaje, la calidez de la gente local y la completa libertad para seguir mi propia curiosidad reforzaron mi comprensión de que la felicidad no requiere la aprobación ni la participación de otros. Durante el tour de las auroras boreales, conocí a Trevor, un fotógrafo de vida salvaje de Nueva Zelanda que compartía mi amor por la aventura y valoraba mi independencia. Nuestra conexión fue natural y sencilla, basada en el respeto mutuo, en lugar de obligación o expectativa. Por primera vez en años, exploraba una relación romántica con alguien que celebraba mis fortalezas, en lugar de intentar disminuirlas. La sabiduría que obtuve de esa dolorosa experiencia en Martha's Vineyard cambió fundamentalmente mi forma de abordar todas las relaciones. Ya no aceptaba un trato que disminuyera mi autoestima. Sin importar la fuente, aprendí a reconocer las señales de alerta que indicaban amor condicional, manipulación emocional o intentos de hacerme más pequeña para acomodar las inseguridades de otros. Lo más importante, descubrí que mi valor no dependía de la capacidad de otros para apreciarme. Mi valor existía independientemente de la validación externa, y proteger ese entendimiento se había convertido en mi responsabilidad más importante. Mientras me preparaba para la presentación de hoy, reflexionaba sobre cómo aquella humillación en el vestíbulo del hotel se convirtió en el catalizador de los cambios más positivos en mi vida. A veces, las experiencias más dolorosas revelan verdades que transforman todo, obligándonos a elegir entre aceptar un trato inaceptable o exigir el respeto que merecemos. Esa humillación en el vestíbulo fue el momento en que finalmente aprendí a ponerme a mí misma en primer lugar. Y cambió todo. La familia que no pudo apreciarme fue reemplazada por relaciones elegidas basadas en respeto mutuo genuino. Y las limitaciones profesionales que acepté se rompieron gracias a ambientes que valoraron mis contribuciones auténticas. Ahora, quiero escuchar de ti. ¿Alguna vez has tenido que poner límites con familiares que no te trataban con respeto? ¿Cómo encontraste el valor para priorizar tu propio bienestar en lugar de mantener la paz con personas que te menospreciaban? Comparte tus historias en los comentarios abajo, porque tus experiencias pueden ayudar a alguien más a encontrar su propia fuerza. Si esta historia te conmovió, por favor dale me gusta. Suscríbete para más historias reales sobre encontrar valentía en situaciones difíciles y comparte esto con quien creas que necesite escuchar, que merece un trato mejor del que acepta. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a aceptar un amor que viene con condiciones que disminuyen tu valor.